la iglesia está recibiendo los azotes de estas personas. Y los está recibiendo porque han caído en el acomodamiento. Estos líderes, los cuales dirigen sus ataques en contra de los puntos más relevantes y esenciales de la doctrina, podemos considerarlos como brujos y brujas. Sí, usted se va a reír cuando yo digo que en la iglesia hay brujería, hay brujos y hay brujas. ¿Sabe por qué se ríe usted? Porque usted no tiene conocimiento, no sabe lo que significa la palabra brujo o bruja. La brujería no solamente es lo que conocemos como Halloween y lo que esto involucra y lo que a ello le involucra, es decir, los disfraces, las fiestas, la música. No. Brujería también significa, para empezar, significa una rebelión, puesto que la brujería no respeta los estados jerárquicos, no respeta la jerarquía. La brujería contempla por igual a hombre y a mujer. La brujería es lo que se está practicando en la iglesia. Es decir, ya no hay hombre, ya no hay mujer, tal y como lo dijo el Señor Jesucristo. Pero nuestro Señor Jesucristo no lo dijo en esa manera. Él lo dijo claramente, que ya no hay hombre, ya no hay mujer, que todos podemos adorar. Adorar no es predicar, adorar a Dios. Ya que en los tiempos pasados a la mujer no le era permitido entrar a la iglesia. A la mujer le era permitido llegar hasta cierto punto de la iglesia y no pasar de ahí. El hombre era el que podía entrar a la congregación, no la mujer. Eso no quiere decir que le da libertad a la mujer para predicar en la iglesia de Jesucristo. Así también, estas personas, brujos y brujas, es necesario sostener una lucha en contra de los engaños y en contra de las abominaciones, las cuales se esconden entre las vestiduras sacerdotales. La gente, estos hombres, estas mujeres, se visten con vestiduras sacerdotales, y no digo las vestiduras de un sacerdote católico, sino estoy hablando acerca de las vestiduras que ellos traen, vestiduras de hipocresía, pretendiendo ser alguien. No son nada, no son nadie, ya que en sus vestiduras se esconde, amado hermano, la hipocresía, y las visten con la intención de poder indoctrinar en la iglesia, indoctrinar de acuerdo a sus costumbres, indoctrinar de acuerdo a la brujería, indoctrinar de acuerdo a sus falsas creencias. Para estos demonios la Biblia no es aceptada como la regla de la fe. Este libro que tengo en mis manos es nuestra constitución. La Biblia es la constitución de todo cristiano, o al menos debería de ser la constitución de todo cristiano. Es decir, que nosotros debemos de caminar de acuerdo a lo que está en la Biblia. Las cosas extrabíblicas salen sobrando. Lo extrabíblico a nadie favorece, no favorece a ningún hombre o mujer. Por ello debemos de entender que la única sana doctrina que hay está en la Biblia. Y es esta sana doctrina el punto, el blanco, en donde estos demonios están lanzando sus ataques. Tachando de hereje, amado hermano, a los que predicamos la verdad. Tachando de hereje a los que predicamos la palabra de Dios como debe de ser predicada. Hipócritas que siempre se congregan, amado hermano, para murmurar y para levantar conflicto y amenazas de división y de romper con la iglesia si ésta desecha la idolatría, la falsedad. ¿Sabía usted que hay personas que están dentro de la iglesia solamente para crear conflicto, solamente para murmurar, solamente para, amado hermano, estar levantando su lengua? Porque estas personas están siendo idólatras. La idolatría es una acción que Dios reprueba. Ahora, los fieles no deben de seguir
haciendo la unión con los apóstatas. Si es que estos se rehúsan a ejercitar la voluntad de Dios, la cual es la de voluntad divina. La voluntad de Dios es la de ejecutar la sana doctrina. Por ello hay iglesias divididas, porque en ellas no se está llevando a cabo una doctrina sana. Por ello hay hermanos que andan en las calles, que se salen de las iglesias, hermanos cortos de entendimiento, tiernos en el evangelio, tiernos en las cosas de Dios. Cuando llegan y miran aquellas acciones que se están llevando en la iglesia, tienen dos alternativas. Una, unirse a la iglesia de los hipócritas, es decir, al bando de los hipócritas, o abandonar la iglesia. Para muchos de ellos, ya que encuentran una gran comodidad unirse a los hipócritas, se unen. Otros, que podría decirse son más leales, prefieren abandonar la iglesia y dejar el camino. Muy pocos hermanos son los que se quedan en la iglesia con el corazón dispuesto a hacer cambios, dispuesto a generar cambios en la iglesia. Dios derramará la sangre de cada una de aquellas personas que no se ajustaron a vivir en la iglesia de Dios. No podemos atrevernos a tolerar los errores. Hoy en la actualidad no podemos atrevernos a tolerar el error. El error genera división. El error genera, amado hermano, división entre Dios y nosotros. Más cuando nosotros vivimos en un error voluntario. Por ello comprendemos que si nosotros no tenemos la buena doctrina, no podremos nunca trascender. Tener una buena doctrina hace que nuestra alma y nuestro entendimiento trascienda. Trascender es elevar, trascender es traspasar, trascender es ir a un estado espiritual superior. Es vivir en un estado superior, amado hermano. Porque para ello ha venido el Espíritu Santo, ese Espíritu que alabamos, ese Espíritu que glorificamos. Él ha venido a convencernos de toda maldad. Él ha venido a convencernos de nuestro pecado. Él ha venido a decirnos: abandona tu pecado, abandona tu verdad. Si hay buena doctrina, si hay sana doctrina, y esa está en la Biblia. La Biblia hoy es el libro que los cristianos menos leen. Hoy están leyendo otro tipo de libros, otro tipo de literatura, invirtiendo dinero en libros de escritores que en ellos cuentan sus fábulas, en ellos cuentan sus cuentos, tal y como la palabra de Dios dijo que sucedería. No te dejes llevar por doctrinas diversas y extrañas, es un mandamiento, pues estas doctrinas ponen en peligro a nuestras almas, ponen en peligro a nuestra fe, ponen en peligro la fe de nuestros hijos, ponen en peligro la vida de nuestros hijos, ponen en peligro a nuestra paz, ponen en peligro, amado hermano, nuestra relación con Dios. Debemos de aprender a hacer la voluntad de Dios. La unidad solo se puede asegurar ejercitando la verdad y la justicia. Es justo leer la palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad. No hay otro lugar en donde haya verdad. Bueno es para la iglesia que estos principios no queden en la omisión, porque, amado hermano, la palabra que el hombre que haga omisión de Dios recibirá una condena muy amarga. ¿Qué es omitir? Omitir es evadir. Omitir es no poner atención a las prioridades. Omitir, podría decirse que omitir es o equivale a discriminar lo bueno. Lo bueno en la tierra, lo único bueno es la palabra de Dios. ¿Por qué es lo único bueno? Bueno, Dios dice en su palabra que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra nunca. Es decir, que todos los elementos serán quemados, pero su palabra no. Eso me da a entender a mí que lo único bueno que hay en la tierra es la palabra de Dios. No hay otra cosa más buena para el hombre que comer la palabra de Dios, que leer la palabra de Dios. Pero hoy la opinión y la
imaginación es de mayor importancia para muchos hombres. Hoy la opinión y su imaginación tiene mayor peso, tiene mayor importancia para muchas personas. Pedro, el apóstol Pedro, dice en una de sus cartas que la interpretación de la palabra de Dios no es de interpretación personal. Sin embargo, hoy muchos hombres dan su propia interpretación y a su propia interpretación le dan más peso. ¿Sabía que la palabra de Dios no necesita intérpretes? La palabra de Dios se interpreta por sí sola. Sin embargo, hoy algunos hombres han llegado a afirmar que Dios ya cambió y que Dios hoy acepta que la mujer predique en la iglesia y que Dios hoy acepta que la iglesia mantenga su comercio y que Dios hoy acepta que haya celebraciones seculares dentro de la iglesia. Entonces, si hoy Dios acepta, pero en el pasado no aceptó, equivale a que Dios ya cambió. Pero la palabra de Dios dice que Dios no cambia. Por ello debemos de entender lo que dice Pedro, el apóstol Pedro, en la segunda epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 2, dice: pero se levantarán falsos profetas entre el pueblo, así como también habrá falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor Jesucristo que los compró,